Bien, arranca con el axioma 4. ¿Se acuerdan que habíamos visto distintos grupos de axiomas, ¿no? O sea, los axiomas de incidencia, que me hablaban de cómo eran las relaciones entre punto, recta, plano, espacio. Después están los axiomas de orden, que hablaban del orden en la recta, el orden en el plano. Los axiomas de congruencia, que hablaban de los movimientos, de las relaciones métricas entre los elementos de geometría. Y este sería el axioma 4, que tiene su historia. ¿Sí? Cuando Euclides, por el siglo III a.C., escribió los elementos, que eran 13 libros, allá en Grecia, ¿no? en la biblioteca de Alejandría, que eran 13 tomos que recopilaban toda la matemática que se conocía hasta ese momento. Y no solo era una recopilación, sino que había toda una deducción, ¿no? O sea, lo que hizo Euclides fue deduciendo a partir de premisas más sencillas, premisas más complejas, todo lo que era, todas las proposiciones de la matemática hasta ese momento, ¿sí? Y él se basó en 5 postulados que después devinieron en 5 grupos de axiomas. Pasaron muchos siglos para eso, pero el trabajo que hizo Euclides en aquella época fue bastante meritorio. Por ejemplo, bueno, Euclides, una de las cosas que hizo en aquella época era definir todo, definía lo que era un punto, definía lo que era una recta, definía lo que era un plano, hasta que después, bueno, más de 2000 años después, se llegó a la conclusión de que habían cosas que no se podían definir, ¿no? Que son lo que nosotros vemos como entes primitivos. Bueno, uno de los axiomas, el equivalente a uno de los axiomas que postuló Euclides, era este, el quinto axioma de Euclides, que por un punto exterior a una recta pasa una y una sola paralela a dicha recta. Y seguramente verán en algunas materias más adelante que existen otros tipos de geometrías donde este postulado no se cumple. Entonces, toda geometría donde se cumple el postulado de la paralela, ¿no? Que dice que por un punto exterior a una recta pasa una única paralela, se la llama geometría euclidia. O sea, nosotros estamos viendo qué es la geometría que se enseña en las escuelas, ¿sí? En definitiva, lo que es la geometría euclidia, ¿sí? La historia está muy interesante. Después voy a ver si les paso algo como para que lo vean, algún video, algún texto como para que lo lean, pero para que sepan. O sea, no es que yo le voy a tomar nada de eso, sino que está bueno. Bueno, bien, me dice, por un punto exterior a una recta pasa una única paralela, ¿no? El paralelismo es una relación, ¿sí? Que, bueno, como estamos viendo en álgebra, ¿se acuerdan que estábamos viendo ya en la última clase de álgebra las propiedades de las relaciones? Y había quedado ver la clasificación según las propiedades. Bueno, una de las clasificaciones es lo que se llama relación de equivalencia, que justo íbamos a empezar a verlo y bueno, lo vamos a terminar de ver este viernes, o jueves con ustedes. Una relación de equivalencia cumple con estas 3 propiedades: la propiedad reflexiva, la propiedad simétrica y la propiedad transitiva, ¿no? Yo digo que es reflexiva porque toda recta es paralela a sí misma. Voy a decir que es simétrica porque si una recta R es paralela a S, entonces la recta S es paralela a R. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se cumple el par ordenado RS-SR, sería en este caso? Y después está la propiedad transitiva, que si R es paralela a S y S es paralela a T, entonces R es paralela a T.
¿sí? O sea, si cumple esas tres propiedades, decimos que es una relación de equivalencia. Y después hay unas definiciones que ahora vamos a ver, que seguramente esto lo vieron en la escuela, se acordarán o no, no importa, ahora lo vamos a refrescar. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo dos rectas y una tercera transversal que la corta esas dos rectas, ¿sí? ¿Cómo se definen cada uno? Porque quedan determinados 8 ángulos, ¿sí? ¿Cómo se definen cada uno de esos ángulos que quedan determinados por esas tres rectas? Fíjense en que hay dos tipos de definiciones. Primero me define qué son los ángulos externos, qué son los ángulos internos y los colaterales, que no me da una definición, simplemente me menciona cuáles son los ángulos. Ahora lo vamos a ver en GeoGebra, no, quédense tranquilos, no va a quedar todo así muy en el aire. Estas tres definiciones en realidad no las define, serían como entes primitivos. No hay una forma de definir cuáles son los ángulos externos, cuáles son los internos y cuáles son los colaterales. Pero bueno, ahora vamos a ver cuáles son. Y después hace otras definiciones que sí, ya las define en base a los anteriores, que es lo que ustedes seguramente habrán escuchado, los ángulos correspondientes, los alternos internos, externos y los conjugados internos y externos, y después qué propiedades cumplen cuando las rectas son paralelas, ¿sí? Pero primero los vamos a definir para cualquier caso, o sea, en el caso más general en el que las rectas no son paralelas, ¿no? Si yo tengo, fíjense que es el mismo dibujito que está acá, lo tengo acá, ¿sí? Y le puse acá los nombres de las letras griegas como para que yo cuando las vaya nombrando, ustedes sepan de qué letra estoy hablando. Bueno, habla de tres tipos de ángulos, ¿no? En estas rectas. Me dice los ángulos colaterales, los externos y los externos. Bueno, los colaterales de alguna forma van a tener que ver de qué semiplano se encuentran cada uno de los ángulos con respecto a la recta T. La recta T es esta, ¿sí? Bueno, con respecto a la recta T, esa recta T me divide el plano en dos semiplanos, y todos los ángulos que están de un lado van a ser colaterales entre sí, y todos los ángulos que estén del otro lado van a ser colaterales entre sí. Por ejemplo, van a ser colaterales el ángulo alfa, el ángulo delta, epsilon y omega, ¿sí? Y a su vez van a ser también colaterales entre sí beta, gamma, sigma y tita, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? O sea, son colaterales si están, depende de qué lado, o sea, en qué semiplano están con respecto a T, ¿sí? Y después vamos a tener los que son externos con respecto a R y a S, o sea, estas dos rectas, a esta y a esta. A ver si puedo poner como una especie de puntero acá. Ahí había una forma. Acá está. ¿Ven? ¿Se ve mejor el puntero ahí? O sea, colaterales serían todos estos y todos estos, así, ¿no? Y después, con respecto a la recta R y S, los externos, por decirlo de alguna forma, serían los que están por fuera. A ver, vamos a poner un... O sea, externos serían los que están por fuera de esas dos rectas, por decirlo de alguna forma. O sea, esto no es una definición, lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Externos serían estos dos pares, estos cuatro ángulos, por ejemplo, que están como por fuera de esas dos rectas. Internos e internos serían estos, ¿no? Los que están acá. O sea, externos serían alfa, beta, tita y omega, e internos serían delta, gamma, epsilon y sigma, ¿sí? Teníamos, bueno, o sea, teníamos los colaterales, que por ejemplo teníamos estos cuatro que eran colaterales, ¿sí? Por un lado, y estos otros cuatro que eran, bueno, estoy haciendo todo un enchastre, pero bueno, hasta ahí más o menos se entiende. O sea, son definiciones, y son, o sea, entes primitivos, porque no los estoy definiendo en sí, ¿sí? O sea, les estoy dando la idea de lo que son. Bueno, ahora, después me dice que en base a esas definiciones,
¿no? Me va a definir a lo siguiente, a los ángulos, por ejemplo, correspondientes, ¿no? Los ángulos correspondientes es un par de ángulos colaterales, me dice, colaterales, uno externo y otro interno, y no son adyacentes. Ahora vamos a ver cómo encajaría eso, ¿no? Si yo digo, son colaterales, ¿no? O sea, colaterales, si yo tomo el ángulo alfa, todos los colaterales alfa serían este, o sea, delta, epsilon y omega, ¿no? Después me dice que es uno interno y el otro externo, o sea, alfa es, por ejemplo, externo, entonces ya el que no, este omega lo elimino, porque si tiene que ser uno interno y el otro externo, ya omega lo elimino. Entonces me queda que pueden ser alfa y delta o puede ser alfa y epsilon. El otro día la quiso Lucas, Y me dice que no son adyacentes. Chicos, entonces tendría que ser epsilon. Ahí está. Claro, tiene que ser epsilon, ¿no? Porque si dice que no es adyacente, acuérdense que adyacente tiene un lado en común y los otros dos lados son semirrectas opuestas, o sea que delta sería el adyacente, ¿no? Entonces, el correspondiente con alfa es epsilon, ¿sí? El correspondiente con beta sería sigma, y después podemos decir que el correspondiente con delta, vamos a borrar todo esto, el correspondiente con delta es omega, ¿no? Y el correspondiente con gamma es tita, ¿no? Y eso después está acá, está todo. ¿Lo ven? O sea, están todos mencionados acá. Alfa y epsilon, ¿no? Delta y omega y así, ¿no? Después me define los alternos, los ángulos alternos. Dice que es un par de ángulos, ambos internos o ambos externos, ¿sí? Que no son ni colaterales ni adyacentes. Bien. Ahora, veamos, dice que son o ambos internos o ambos externos. Bueno, vamos a ver algunos externos y después vemos qué pasa con los internos. Si son todos externos y no son ni colaterales ni adyacentes. Externos, si yo tomo alfa, los que son externos también sería beta, omega y tita. Me dice que no son colaterales. Bueno, omega es colateral con alfa, o sea que este ya no va. Y dice que tampoco es adyacente, bueno, el adyacente con alfa es beta, o sea que este no va. O sea que alternos externos sería, por ejemplo, alfa y tita, ¿no? Si yo quiero ver otro par de alternos externos, sería beta y omega, ¿no? Y después internos sería delta y sigma, por ejemplo, gamma y epsilon. y gamma y epsilon, ¿no? O sea, esos serían los pares. Y después tenemos la definición de conjugados. Conjugados es un par de ángulos colaterales, ambos internos o ambos externos. O sea, solamente me da esas dos definiciones. Y con eso basta. Vamos a ver que con eso va a bastar. Colaterales e internos o colaterales y externos. Bueno, colaterales, volvemos, ¿no? Si yo tomo el ángulo alfa, todos los colaterales serían delta, epsilon y como es, y omega. Y después me dice que son ambos externos o ambos internos. Bueno, si alfa es externo, el único externo es omega, o sea que estos dos no van. O sea que estos serían conjugados, ¿no? Alfa y omega, externos, y otros conjugados externos sería beta y tita, por ejemplo. ¿Sí? Y después si vemos los conjugados internos, tenemos delta y epsilon por un lado y gamma y sigma por el otro. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Más o menos? No hay mucha... Sí. Es cuestión de leerlo un poquito e interpretarlo, ¿sí? Bien. Ahora, veamos, por ejemplo, si yo los tengo así, ¿cómo están esos ángulos? Veamos cómo son los valores de cada uno de estos ángulos. Entonces, si yo me fijo, los selecciono primero a todos.
Upa. Y le vamos a poner el valor. Y veamos que son todos, casi todos distintos. ¿Cuáles son los únicos que son iguales? Por ejemplo, alfa con gamma, beta con delta. ¿Cómo son esos ángulos? ¿Por qué son iguales? ¿Cómo los clasificamos a esos? Son Opuestos. Claro, opuestos por el vértice, ¿no? ¿Se acuerdan? Los opuestos por el vértice eran congruentes. O sea, entonces los únicos pares que van a ser congruentes son los que son opuestos por el vértice. Ahora, si yo, por ejemplo, vamos a trazar una paralela. Vamos a trazar una paralela a esta, pero que pase por acá, ¿no? ¿Para qué? Para que ahora acomodar esta línea, ¿no? Y tratar de ponerlas, o sea, lo más cerca posible a la paralela. Fíjense en que se van apareciendo ya algunos más ángulos. Ahí está, vean. Este es congruente con este, pero también es congruente con este y es congruente con este, por ejemplo, ¿no? Y este es congruente con este, pero también es congruente con este y con este, ¿sí? Entonces, cuando hay, en el caso particular en el que las rectas son paralelas, empiezan a haber más ángulos que son congruentes, ¿sí? Es más, si lo queremos ver de alguna forma, si yo hago, si a este punto, a ver, lo podemos llamar O, y que se vea, ¿no? Y este sería el punto O', ¿sí? Si yo hago una traslación de esta recta, bueno, no sé por qué no se mueve. Vamos a... porque debe estar esta. Si yo hago una traslación de esa recta, fíjense que se superponen las dos, ¿no? O sea, si yo hago una traslación, lo que pasa es que todos estos ángulos que están acá van a repetirse acá, ¿se entienden? ¿No? ¿Se acuerdan? Porque cuando yo hacía un movimiento, transformaba figuras en figuras congruentes, ¿sí? Entonces, este ángulo que está acá, su homólogo va a ser este, por ejemplo, ¿no? El ángulo sigma, el homólogo de sigma va a ser beta, en este caso, ¿no? Por una traslación. El homólogo de epsilon va a ser alfa. El homólogo de omega va a ser delta. Y el homólogo de tita va a ser gamma, ¿sí? Entonces, esos que se transformaron van a ser congruentes. Ahora, los ángulos que se transformaron uno en el otro mediante una transformación, a esos ángulos los vamos a llamar correspondientes, ¿no? En realidad, bueno, los llamamos correspondientes por otra definición, pero cuando son paralelas, los correspondientes van a ser congruentes. ¿Se acuerdan que los correspondientes teníamos ángulos correspondientes, un par de ángulos colaterales, uno externo y otro externo, y no son adyacentes? O sea, que el correspondiente, vamos a acá, el correspondiente de epsilon es alfa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hago una traslación, este se transforma en este, ¿sí? O sea, epsilon se transforma en alfa. Hay algunas propiedades, ¿no? Que son las que vamos a ver acá, ¿no? ¿Qué es lo que pasa qué es lo que pasa cuando las rectas son paralelas? Por ejemplo, yo en el secundario, en vez de hacerle aprender de memoria, por ejemplo, cuándo los ángulos son congruentes, cuándo son suplementarios, ¿no? O sea, los correspondientes y los alternos entre paralelas son congruentes, y después los ángulos conjugados son suplementarios entre paralelas, ¿no?
yo les hacía esa analogía a los chicos de que, por ejemplo, si yo traslado el ángulo, fíjense que se superpone este con este, y lo entendieron bien. Y es un concepto matemático importante, ¿sí? O sea, que en ese sentido no tengan miedo de decirle a los chicos, no, veamos si yo lo traslado, ¿no? Fíjense que se superpone. Está bueno porque le hablamos con matemáticas, ¿sí? Entonces, volvemos. Estamos con que con los correspondientes son congruentes, ¿no? Por ese mismo motivo, porque si yo lo traslado, o sea, se transforma uno en el otro. El correspondiente, por ejemplo, de omega sería delta, ¿no? Si yo traslado esto hacia acá, ¿no? Se transforma, este se transforma en este, ¿no? O al revés, si lo traslado hacia abajo, ¿sí? Bueno, entonces eso, los correspondientes entre paralela son congruentes, ¿no? Eso después, recuerden, lo tenemos todo anotado acá, así que, y está tal como lo demostramos, fíjense en que hablo de la traslación acá, después, bueno, otras cosas, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con los alternos, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo así entre paralelas, ¿no? Los alternos, ¿cómo serían según esto? O sea, el alterno de alfa, o sea, si alfa es externo, el alterno externo de alfa sería tita, ¿no? Y fíjense que también son congruentes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veríamos? Bueno, una forma de verlo es que el correspondiente de alfa es epsilon, ¿no? O sea que por ser correspondientes entre paralelas son congruentes, y a su vez epsilon es opuesto por el vértice con tita. Si alfa es congruente a epsilon y epsilon es congruente a tita, entonces alfa es congruente a tita. Recuerden, o sea, ahora que estamos con el tema que estuvimos viendo, las clasificaciones de las relaciones en álgebra, la congruencia de figuras es una relación de equivalencia, o sea que la propiedad transitiva se cumple. Si alfa es congruente con epsilon y epsilon es congruente con tita, entonces alfa es congruente con tita. Eso es la propiedad transitiva, ¿sí? Bueno, lo mismo, internos. Gamma es congruente con tita, ¿no? Que es su correspondiente. Y a su vez, tita es congruente con epsilon, que es su opuesto por el vértice, ¿no? Si gamma es congruente con tita y tita es congruente con epsilon, entonces gamma es congruente con epsilon, que es su alterno interno, entre paralelas, ¿no? Sí. Bien. ¿Se entendió? Ahí, ¿no? Los alternos entre paralelas y los correspondientes entre paralelas son congruentes. Ahora, ¿cuál es la clasificación que nos queda? Los conjugados, ¿no? Bueno, ahora veamos qué pasa con los conjugados. ¿Cuál sería el conjugado de alfa? Dijimos que conjugados eran colaterales y ambos externos, ambos internos. O sea que el conjugado sería este, ¿no? Omega. Bueno, si lo sumamos, ¿no? 6,6 más 93,4 me da 100, más 80, 180. Son suplementarios. Los ángulos conjugados entre paralelas, recuerden que es entre paralelas, ¿no? No todos los conjugados, no todos los ángulos conjugados son congruentes, solamente cuando están entre paralelas. Y no todos los ángulos alternos son congruentes, solamente cuando están entre paralelas, ni tampoco los correspondientes son congruentes, solamente cuando están entre paralelas, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo veríamos esto? A ver, yo digo, el ángulo alfa es congruente con epsilon, que es su correspondiente, ¿no? Y epsilon es suplementario con omega, porque son adyacentes, ¿no? Si epsilon es complementario con omega, que son adyacentes, y alfa es igual a epsilon, entonces alfa es suplementario con omega, ¿sí? Y lo mismo, a ver, veamos con uno interno. Si yo tengo el conjugado de gamma, sería sigma, ¿no? Porque dice que son colaterales y ambos internos, ambos externos. Bueno, en este caso tenemos dos internos y colaterales.
¿sí? Lo mismo. Gamma es correspondiente con tita, por eso son congruentes, y tita es suplementario con sigma porque son adyacentes, ¿no? Entonces, si reemplazo a tita por gamma, me queda que gamma y sigma son suplementarios. Entonces, la propiedad de los ángulos conjugados es que son suplementarios, suman 180 o mejor, o sea, 180 para que lo sepamos, porque cuando hablamos de ángulo llano o de suplemento hablamos de 180 grados, pero nosotros vamos a hablar en función de dos rectos, ¿sí? Los ángulos conjugados, la suma me da dos rectos, y lo vamos a representar así, con 2R. ¿Sí? Dos rectos, o sea, recto es un ángulo recto, el que conocemos generalmente como de 90 grados, pero como la medida de un ángulo recto depende del sistema en el que lo estamos midiendo, ¿no? O sea, el sistema sexagesimal es el más conocido, pero no es el único, o sea, que sería 90 grados. Si hablamos en radianes, que después seguramente lo van a ver el año que viene, la medida sería pi sobre 2. Bueno, entonces en general hablamos como dos rectos, ¿sí? O sea, un ángulo recto es un recto y un ángulo llano, o sea, serían dos rectos, ¿sí? Bien, ¿cuánto queda? 5 minutos, vamos bien. Entonces, bueno, acá están todas las propiedades igual, ¿no? Me dice, ¿no? Sean las rectas R y R' paralelas y una transversal, entonces se cumple que los correspondientes son congruentes, los ángulos alternos son congruentes, y los ángulos conjugados son suplementarios. Y después se cumple el teorema recíproco también, ¿no? O sea, si yo digo que si son paralelas, entonces los ángulos alternos son congruentes, su recíproco sería que si entre dos rectas y una transversal los ángulos alternos son congruentes, entonces las rectas son paralelas. ¿Sí? ¿Se acuerdan el recíproco, no? Lo que era el recíproco. El recíproco era, si yo tengo P implica Q, ¿no? Me estoy habituando a esto, pero no soy muy bueno con esto, así que téngame paciencia. P implica Q era la implicación directa, su recíproco era Q, ¿sí? Implica P. Bueno, horrible. ¿Sí? No siempre, ¿se acuerdan que no siempre que el directo era verdadero, el recíproco también tenía que serlo? Bueno, en este caso, el directo y el recíproco son los dos verdaderos. Vuelvo a repetir un ejemplo. Si yo digo que entre rectas paralelas, ¿no? Si tengo dos rectas paralelas y una transversal, entonces los ángulos correspondientes son congruentes. Ahora, si yo tengo dos rectas, que no sé cómo son, y tengo una transversal, pero los ángulos correspondientes son congruentes, entonces son paralelas. ¿Sí? O sea, acá lo dice, ¿no? Dadas dos rectas, R y S, cortadas por una transversal T, de manera tal que se verifica alguna de las siguientes propiedades, o que los ángulos correspondientes son congruentes, o que los ángulos alternos son congruentes, o que los conjugados son suplementarios, entonces R y S son paralelas. ¿Sí? Y bueno, y después ahora vamos a empezar a ver algunas consecuencias de todo esto. ¿Quieren que cortemos acá? Y volvemos. Que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos rectos. ¿Sí? Acá en el apunte que yo les pasé ya está todo demostrado, todo, pero bueno, no se los voy a leer de acá. Vamos a hacerlo en una hojita, como para que vayan viendo más o menos qué es lo que tienen que tener en cuenta para las demostraciones. ¿Sí? Bueno, o sea, veamos. Voy a la hojita. Recuerdan que en un teorema nosotros teníamos una implicación, ¿no? O sea, siempre que hablábamos de un teorema era una implicación, ¿no? Y habíamos dicho que teníamos lo que era una hipótesis, implica a una tesis, ¿sí? En la hipótesis nosotros, bueno, teníamos dos instancias, ¿no? En el teorema. Una cuando lo íbamos a demostrar y la otra cuando lo íbamos a
a aplicar, ¿no? Cuando yo lo voy a aplicar, lo que tengo que hacer es verificar que se cumple la hipótesis, entonces yo ya estoy seguro que se cumple la tesis porque alguien ya lo demostró, ¿sí? Ahora, cuando yo lo voy a demostrar, lo que yo hago en la hipótesis, supongo que lo que está en la hipótesis es verdadero y en base a que eso es verdadero, tengo que llegar lógicamente a la tesis, ¿sí? Si yo llego mediante propiedades y todas las cuestiones matemáticas, llego a la tesis, entonces el teorema es verdadero, ¿sí? Pero yo, cuando voy a demostrar, yo supongo que lo que está en la hipótesis es verdadero, que eso se está cumpliendo, ¿sí? Entonces, vamos a separar en hipótesis, ¿no? Vamos a separar en tesis y vamos a poner en la hipótesis qué es lo que consideramos que ya es verdadero y en la tesis vamos a poner qué es lo que tenemos que demostrar, ¿sí? Y después, bueno, vamos a hacer todo el procedimiento de demostración. Bueno, ¿qué es lo que me decía el enunciado? Me decía, vamos a leerlo de vuelta. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 rectos. Entonces yo podría decir que en todo triángulo, o sea, entonces, la suma de los ángulos interiores es igual a 2 rectos. Lo único que tengo como hipótesis es que tengo un triángulo, nada más. O sea, me está hablando de todo triángulo. Entonces, lo que voy a tener es un triángulo ABC, ¿no? Y lo expresamos así, ¿no? Con las letras de los vértices y un triangulito arriba. Eso cuando podemos hacerlo, como en el editor de texto que utilizo, que es el Word, no me da la opción de poner el triangulito arriba, entonces antes de los 3 puntos pongo la palabra triángulo, ¿sí? O sea, si no, si tuviese para poner el triangulito acá arriba, no hace falta que ponga triángulo, ya se sabe que hablo de un triángulo, ¿sí? Pero en una hoja yo puedo poner el triangulito arriba y ya sé que estoy hablando de un triángulo, ¿sí? O sea, es el único dato que tengo, que en todo triángulo pasa eso, o sea, que no hay ninguna otra característica especial. Eso se va a cumplir en todo triángulo, sea equilátero, isósceles, escaleno, rectángulo, acutángulo, obtusángulo, el triángulo que sea, esa propiedad se va a cumplir. Entonces, como hipótesis, lo único que tengo es triángulo, ¿sí? Que tengo un triángulo. Y lo que yo tengo que demostrar es que la suma de los ángulos interiores, o sea, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 2 rectos, ¿no? O hablando en términos que conocemos, es igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces, una de las ventajas que tiene la geometría es que yo puedo hacerme un dibujito aproximado de lo que quiero demostrar. ¿Sí? O sea, tengo un triángulo ABC. ¿Sí? O sea, este sería el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y lo que voy a hacer es, por el punto B, voy a trazar una recta paralela al lado AC. ¿Sí? O sea, usando el axioma 4 de la geometría, ¿no? O sea, por un punto exterior de una recta pasa una única paralela. Entonces yo ya sé que si yo tengo una recta que contiene al segmento AC, ¿no? Por un punto exterior a esa recta va a pasar una única paralela. O sea que la existencia de esa recta yo ya la sé, la conozco, la tengo por el axioma. ¿Sí? Entonces trazamos R paralela a AC, ¿no? Y R contiene o pasa por B. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá me quedan determinados 3 ángulos, ¿no? Vamos a ponerle colores. Estos 3 ángulos. Que le podemos poner alfa a este. A este le vamos a poner beta, que beta es igual que B, y a este le vamos a poner gamma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son esos 3 ángulos? ¿Qué es lo que me conforman?
2R. 2R, o sea, un ángulo llano, que un ángulo llano es equivalente a 2R. ¿Por qué? Habíamos visto que un ángulo llano es un semiplano. ¿Sí? O sea, un semiplano me va a determinar un ángulo llano. Si la recta R me va a dividir al plano en dos semiplanos, o sea, en dos ángulos llanos. Si tomo los que están de este lado, estos tres ángulos que están acá van a determinar un ángulo llano que es equivalente a 2R. Entonces tengo que el ángulo alfa más el ángulo beta más gamma es igual a 2 rectos. ¿Sí? Beta es igual a B. ¿Sí? Porque es el mismo ángulo, lo llamé de otra forma. O sea, B, esta lo vamos a llamar expresión 1, y que B es igual a beta, lo vamos a llamar expresión 2, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con alfa y con A, por ejemplo? Estos dos ángulos, ¿cómo son? Si yo, por ejemplo, trazase la recta que contiene este lado, ¿no? Y prolongase el otro lado, tendría dos rectas paralelas y una transversal, ¿no? Entonces, ¿cómo serían el ángulo A y el ángulo alfa? Son alternos internos. Alternos internos, ¿no? Y si son alternos internos entre paralelas, ¿cómo son? Iguales. Son iguales o congruentes, ¿no? O sea que voy a decir que A es igual a B, a alfa, por ser alternos internos entre paralelas. ¿Sí? Y después, ¿qué pasa? También, si yo prolongo el lado BC, tendría acá una recta, y acá tengo otras dos paralelas, también con una transversal, y me queda el ángulo gamma y el ángulo C. ¿Cómo son esos? También, ¿no? Son alternos internos. Entre paralelas son iguales. Entonces, el ángulo C, o sea, perdón, esto lo vamos a llamar 3, el ángulo C va a ser igual a gamma, por lo mismo, por alternos internos entre paralelas, y lo llamamos 4. Si yo reemplazo 2, 3 y 4 en la expresión 1, ¿no? O sea, reemplazo beta por B, alfa por A y C por gamma, ¿no? O sea, reemplazo 2, 3 y 4 en 1, y me queda que A más B más C es igual a 2 rectos. ¿Sí? Y queda entonces demostrado. O que en paz descanse. ¿Sí? Esto significa queda entonces demostrado, ¿no? Yo hago solamente el chiste con que en paz descanse porque le falta la P para que sea que en paz descanse. ¿Se entiende hasta ahí? No es muy difícil. Esta es una demostración que puede ser Profe, tomada una en un examen, consulta. tranquilamente. Sí. ¿Es el quinto postulado de paralelismo? Es el quinto postulado de Euclides. En realidad Euclides lo planteó de otra forma, ¿sí? Pero nosotros lo estamos viendo como el cuarto grupo de axiomas de la geometría moderna, ¿sí? Acuérdense, en Euclides planteó 5 postulados solamente, que en la historia de la matemática seguramente lo van a ver a eso. Y tal vez en fundamentos de la matemática también van a tocar un poco el tema. Pero Euclides planteó 5 postulados, un montón de nociones comunes a todas las ciencias que había en esa época, la ciencia aristotélica, y después definió un montón de cosas. O sea, y en base a esas definiciones, nociones comunes y postulados, desarrolló todo el sistema, ¿no? O sea, dedujo todas las proposiciones. Lo que pasó como 2000 años después, porque estamos hablando del año 300 a.C. y después hasta David Hilbert, no sé, fines de 1800, principios de 1900,
como que reformula la axiomatización de la matemática, sin quitarle mérito a Euclides, ¿no? Porque lo que hizo Euclides prácticamente no hay mucho cambio en ese sentido, ¿no? O sea, solamente algunas cosas. En vez de definir todo, David Hilbert, por ejemplo, dijo que habían cosas que no se podían definir y eso lo llamó entes primitivos, y bueno, introdujo la lógica, y muchas de las nociones comunes también las puso como axiomas. Entonces, en vez de ser solamente 5 postulados, hizo 5 grupos de axiomas. Nosotros vimos 4 grupos de axiomas hasta ahora. Este sería el 4º grupo de axiomas. Tiene solamente un axioma, que es que por un punto exterior de una recta pasa una única paralela, que era el 5º postulado de Euclides. ¿Se entendió eso? Igual es historia. Después les voy a pasar algo como para que lean o para que vean. ¿Sí? Les voy a pasar. Hay un videíto de un muchacho que es difusor de ciencia, es físico, pero hace como una historia del 5º postulado de Euclides que está muy interesante, y cómo los matemáticos, queriendo verificar el 5º postulado de Euclides, quieren ver qué pasa con sus negaciones y crean nuevas geometrías, como por ejemplo que por un punto exterior de una recta pasa más de una paralela, o que por un punto exterior de una recta no pasa ninguna paralela. ¿Sí? Bueno, esta última es la que usa después Einstein en la formulación de la teoría de la relatividad. ¿Sí? O sea, nosotros pensamos que como se concibe el mundo es con la geometría euclidia, ¿no? Si nosotros vemos, decimos, bueno, por un punto exterior de una recta pasa una paralela. Pero sin embargo, la física relativista se basa en una geometría donde por un punto exterior de una recta no pasa ninguna paralela, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ¿seguimos? Bueno, veamos otra propiedad, otro axioma, otro teorema. Axioma ya los vimos. Bueno, otro que me dice, todo ángulo exterior a un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a este. ¿Se acuerdan lo que era la diferencia entre un ángulo interior y un ángulo exterior? Si no, bueno, lo vemos. Sí, profe. Si yo tengo un triángulo, vamos a hacerlo un poquito más prolijo, ¿no? ABC, ¿sí? Si prolongo uno de los lados, por ejemplo, prolongo este lado, acá tendría un ángulo exterior, por ejemplo. Este ángulo exterior sería el adyacente A, ¿sí? O sea, lo podemos llamar alfa, por ejemplo, ¿no? Después, si yo prolongo este ángulo, prolongo este lado, por ejemplo, este sería el ángulo beta, lo vamos a llamar, sería el ángulo que es exterior adyacente al ángulo B. Y el que ponemos acá, si extendemos este lado, este sería el ángulo gamma, vamos a llamarlo, que sería el exterior adyacente al ángulo C. Bueno, lo que me dice este teorema es que un ángulo exterior, si yo por ejemplo elijo este, ¿no? el ángulo gamma, es igual a la suma de los otros dos ángulos interiores que no son adyacentes a gamma. O sea, los otros dos ángulos interiores que no son adyacentes a gamma son este, A y B. ¿Sí? Entonces, veamos, ¿qué vamos a plantear como hipótesis? ¿Qué vamos a plantear como tesis? En la hipótesis, bueno, tengo el triángulo ABC, y en la hipótesis también puedo nombrar cosas, ¿no? O sea, puedo definir cosas. Por ejemplo, que gamma es el ángulo exterior adyacente a C. Entonces voy a poner que gamma es ángulo exterior adyacente a C, ¿sí? Al ángulo C. Y lo que yo quiero probar es que gamma es igual a A más B.
¿sí? O sea, que un ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos interiores que no son adyacentes. O sea, en realidad, para probar todo, tendría que probar que también que beta es igual a A más C, por ejemplo, y que alfa es igual a B más C, pero con que lo pruebe para uno, la forma de demostrarlo para los otros es la misma, ¿sí? Entonces, con que lo pruebe solamente para un ángulo, digo, bueno, para un ángulo se demuestra así, para los otros dos ángulos se demuestra de la misma forma, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuáles son las relaciones que tenemos, ¿no? Primero, sabemos que, por ejemplo, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos rectos. Entonces, A más B más C es igual a dos rectos, ¿sí? Eso por el teorema que demostramos anteriormente. O sea, lo podemos justificar así. Y después, gamma y C, ¿cuánto vale la suma de estos dos? Dos rectos. Dos rectos también. Dos rectos también, ¿por qué? A ver cuál sería la justificación. Porque son suplementarios. Son suplementarios, pero hay algo que es más fuerte. Y son adyacentes también. Son adyacentes, acuérdense, todos los ángulos adyacentes son suplementarios, ¿sí? O sea, no todos los suplementarios son adyacentes, pero si yo digo que son adyacentes, ya sé que son suplementarios. ¿Cómo son los ángulos adyacentes? Acuérdense, tienen un vértice en común, dos lados son semirrectas opuestas y un lado lo comparten. Bueno, entonces, gamma más C también es igual a dos rectos, y este justificamos por ser adyacentes. Entonces, si esto es igual a dos rectos y esto es igual a dos rectos, podemos igualarlo, ¿no? O sea, los igualamos y ponemos que A más B más C es igual a alfa, perdón, a gamma más C, ¿sí? Y fíjense, acá vamos a aplicar la verdadera propiedad cancelativa. ¿Cuál es la propiedad cancelativa? Si yo tengo una misma operación en dos términos, en dos términos de una igualdad, lo cancelo. O sea, tengo más C acá y más C acá, lo puedo cancelar, ¿sí? Esa es la verdadera propiedad cancelativa. A veces entendemos, como por ejemplo, si yo tengo X más 5 menos 5 y digo lo cancelo, y en realidad esta no es la propiedad cancelativa. A ver, decimos igual a 7, por ejemplo. Esto sería otra cosa, ¿sí? La verdadera propiedad cancelativa es, tengo una misma operación en dos términos de una igualdad, y entonces lo cancelo, ¿sí? Entonces me queda que A más B es igual a gamma, y ya está, y queda entonces demostrado. ¿Sí? Este es sencillito. El anterior y este son teoremas sencillos que yo puedo llegar a tomar en un examen. O sea, demostraciones sencillas. Demostraciones muy difíciles no las voy a tomar. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos ahora a tocar un tema que yo se los había mencionado ya antes, pero como estábamos muy fuera de contexto, no les había quedado muy claro. Pero ¿se acuerdan cuando vimos teorema del seno y teorema del coseno, que yo le dije que un ejercicio no me había salido por tal cosa? ¿Se acuerdan? Bueno, acá está el porqué de eso. Primero, empezamos con una definición. Dice que dos triángulos son congruentes si todos sus lados y todos sus ángulos respectivamente son congruentes. ¿Sí? O sea, para que dos ángulos sean congruentes, tiene que tener los tres lados congruentes y los tres ángulos congruentes. Ahora, lo que me habla esto, ¿no? Lo que se llaman los criterios de congruencia de triángulo,
me habla de que yo no hace falta que, o sea, para saber que dos triángulos son congruentes, no hace falta que yo conozca todos sus elementos. Para que dos triángulos sean congruentes, con solo saber algunos datos, yo ya puedo decir que son o no son congruentes. ¿Sí? A ver, por ejemplo, veamos un ejemplo. A ver, dibujemos un triangulito, ¿no? Y yo tengo este triangulito que está acá. Y voy a conocer solamente algunos datos de este triángulo. Y con esos datos solamente voy a construir un triángulo que es congruente a este. Entonces, yo conozco este lado, que lo vamos a poner de un color distinto. Vamos a ponerlo con rojo, y este también con rojo lo vamos a poner. Y voy a conocer el ángulo que está comprendido por esos dos lados. ¿Sí? Bueno, lo vamos a poner en rojo, le vamos a quitar vamos a poner la etiqueta. O sea, yo de este triángulo conozco estos dos lados, el lado AB y el lado AC, y el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, solamente con estos datos yo voy a construir un triángulo congruente. ¿Sí? Entonces, primero vamos a construir un segmento que es congruente al lado AC, por ejemplo. Entonces, partimos de dibujar una semirrecta cualquiera, ¿no? Y a este punto lo podemos llamar A', por ejemplo. ¿Sí? O sea, acá tengo el punto A'. Ahora lo que voy a hacer es, sobre esa semirrecta voy a trazar un segmento que sea congruente a C. Entonces agarro el compás, mido la distancia de A a C. En realidad lo que hago es trazo una circunferencia de radio AC sobre el punto A'. Entonces, en la intersección de esa circunferencia y esa semirrecta, acá tendría el punto C'. Vamos a poner C'. ¿Sí? Bien, ahora la circunferencia esta la podemos ocultar. Y lo que voy a hacer ahora es, sobre este segmento, o sea, con vértice en A', voy a trazar un ángulo alfa', que va a tener la misma amplitud que alfa. Entonces, trazamos una circunferencia cualquiera, por ejemplo, con centro en A, y que toque no importa, ahí. ¿Sí? Y después con el compás, vamos a trazar una circunferencia de igual radio en A'. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es, en la intersección de esta circunferencia y los lados del triángulo, vamos a trazar una circunferencia que tenga el radio de F. Perdón, primero vamos a marcar el punto de intersección acá. Y tomamos la medida de DAF y la trasladamos acá. Y acá tenemos otro punto, que si yo trazo una semirrecta, que tenga origen en A' y que pase por H, este ángulo es igual a alfa. ¿Sí? Entonces a ese ángulo vamos a llamar alfa'. Y ahora vamos a ocultar algunas cosas, porque es mucho. O sea, tendré acá el ángulo. Alfa'. O sea, tengo A', C' y alfa'. Y vamos a ocultar un par de cosas para no
confundirnos. A esto lo podemos ocultar. A esto, al punto este lo podemos ocultar. Al punto este. A esta circunferencia también. Y estos dos puntos también. Bueno, entonces tengo un segmento que ya es igual. Me ocultó el ángulo que yo no quería. Acá está. Tengo el segmento A'C', que es igual a C. Tengo el ángulo alfa', que es igual a alfa. Y ahora sobre esta semirrecta vamos a trazar un segmento congruente a B. Entonces volvemos a agarrar el compás. Posicionamos acá y acá ya tengo el punto B'. ¿Sí? Le cambiamos el nombre. B'. Y vamos a ocultar todo lo demás. Y ya con esos 3 puntos podemos construir el triángulo. Y ahora vamos a ver que esos 2 triángulos son congruentes. Ocultamos esta circunferencia. El punto B' no. Vamos a ocultar la semirrecta. Y esto que está acá. Y ahora vengo a polígono y trazo el triangulito este, ¿no? Que si yo empiezo, bueno, acá. Si yo lo muevo a este, por ejemplo, y lo posiciono acá, y bueno, y corro este lado, fíjense, bueno, si corro un lado, corre el otro, se deforma un triángulo, se deforma el otro, pero fíjense que quedan iguales. O sea, son 2 triángulos congruentes. Bueno, porque estoy moviendo el otro. Este. ¿Se entiende? O sea, con esos datos yo pude transformar un único triángulo congruente. No hay, o sea, yo tracé 2 lados iguales y el ángulo comprendido igual y me quedó un tercer lado que es igual. Es más, para que se vea mejor podemos ver la amplitud de todos los ángulos, por ejemplo, ¿no? 55,2, 82 y 42,9, y hacemos en este también 55,2, 82 y 42,9, por ejemplo. Queremos ver la longitud de los lados. Bueno, este mide 5, 7,2 y 6, y este mide 5, 7,2 y 6. O sea, quedaron iguales. O sea, con esos datos existe un único triángulo que yo puedo construir congruente al otro. ¿Sí? Que si lo veíamos, por ejemplo, con el teorema del seno, con el teorema del coseno, si yo conozco dos lados y el ángulo comprendido entre esos 2 lados, podía calcular el tercer lado con el teorema del coseno. ¿Se acuerdan? Por ejemplo. A ver, teníamos la fórmula de... ¿cuánto tiempo queda? 4. ¿Dónde está? Acá lo tenía el teorema del coseno. Acá lo había puesto. No. Bueno, en algún lado yo les había puesto el teorema del coseno, no me acuerdo dónde. Bueno, apuntes no, ¿no? No, no. No, lo habíamos visto en clase solamente. Pero, es más, vamos a buscar en otra cosa. Yo acá lo tengo. El teorema del coseno. Era este, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Que un lado al cuadrado era igual a la suma de los otros 2 lados al cuadrado menos el doble producto de esos 2 lados por el coseno del ángulo. O sea que si yo conozco 2 lados y un ángulo, puedo calcular el tercero con el teorema del coseno. ¿Sí? Y se acuerdan que era una generalización del teorema de Pitágoras. Bien, borramos esto. Este criterio que está acá, bueno, vamos a salir de acá y vamos a volver a... acá estábamos. ¿Dónde estamos? Un apunte.
Este criterio lo vamos a llamar LLA, perdón, LAL, porque es, como yo conozco dos lados y el ángulo comprendido por esos dos lados, lo vamos a llamar así. Lado, ángulo, lado, o sea, LAL. Y dice que dos triángulos que tienen dos lados y el ángulo comprendido respectivamente congruentes, son congruentes. ¿Sí? ¿Qué hora es? Queda 2 minutos. Vamos a hacer lo siguiente. Nos cortamos un ratito más. Ahora veamos otro caso. Yo tengo un triangulito y en vez de conocer dos lados y el ángulo comprendido, por ejemplo, conozco un lado, vamos a pintar de otro color, y voy a conocer dos ángulos. Por ejemplo, el ángulo este y el ángulo este. Y vamos a sacarle o sea, conozco alfa, beta y el lado AC. ¿Sí? A ver, yo quiero construir un triángulo congruente a este solamente con esos datos. Con el lado y con los dos ángulos que son adyacentes al lado. Se puede hacer también con un lado, con un ángulo que no sea adyacente, pero vamos a hacerlo así. Después de última mañana hacemos ese caso. O sea que sería un caso particular de este caso, ¿no? ¿Por dónde les parece que nos conviene arrancar? Por el lado. Hacer Por el un lado. Ujú. Entonces vamos a trazar una semirrecta, ¿no? Y este lo ponemos bien lejos, pero este punto lo vamos a llamar A'. ¿Sí? Y lo que voy a trazar es un punto, el punto C', de manera tal que sea congruente con AC. Venimos con el compás, tomamos la medida, y acá en la intersección de la semirrecta y la circunferencia tenemos el punto C'. ¿Sí? Entonces ahora la circunferencia esta la podemos ocultar. Y ahora lo que voy a hacer es copiar el ángulo alfa de este lado, por ejemplo, y el ángulo beta de este, ¿no? Podría hacerlo al revés también, no importa, quedarían como simétricos. Pero bueno, sería también, o sea, un triángulo congruente. Entonces, ¿cómo hacíamos para copiar un ángulo? Primero, el ángulo que quiero copiar, trazo una circunferencia en el vértice del ángulo, ¿no? Así, y bueno, y vamos a trazar también los puntos de intersección de esa circunferencia con los lados. Y esa misma circunferencia la posiciono en el vértice del ángulo que voy a querer, donde lo voy a querer copiar, ¿no? O sea que tomo la distancia y la traigo para acá. Y trazo el punto que es la intersección. Ahora, la distancia entre estas dos intersecciones la voy a traer para acá. Entonces, venimos al compás, tomamos la distancia entre estas dos intersecciones y a esa circunferencia la traemos para acá. Y acá tendría el punto por donde va a pasar el otro lado. ¿Sí? Entonces, venimos, trazamos otra semirrecta. ¿Sí? Y acá tendría el ángulo alfa'. Vamos a ocultar todas estas circunferencias que molestan. Vamos a quitarle estos puntos que ya no los necesito. Lo mismo con esto. No, este punto lo vamos a dejar. Y vamos a ver el ángulo este. Ahí está.
¿Dónde están los ángulos? Acá. El ángulo este sería mi alfa prima. Bien, y ahora este ángulo lo vamos a hacer del otro lado, ¿no? Entonces, de vuelta, el mismo mecanismo, ¿se acuerdan? O sea, yo sé que este es el mecanismo que más les dificulta acordarse, pero veamos, paso por paso. Quiero copiar el ángulo beta. Entonces, trazo una circunferencia en el vértice del ángulo, una circunferencia cualquiera, no importa, ¿no? Y me va a interesar la intersección de esa circunferencia con los lados del triángulo, del ángulo, perdón. Esta misma circunferencia la traslado acá. O sea que voy a agarrar el compás. Esta misma circunferencia la traslado acá. ¿Sí? Y en la intersección de la circunferencia con el segmento este, trazo la distancia que hay de acá a acá. Entonces, tomo una circunferencia y la traigo para acá. Y ahí tendría por donde pasa el otro lado. Ahora tendría la otra semirrecta. Y bueno, vamos a borrar un montón de cosas. O sea, borramos esta circunferencia, estos dos puntos. Borramos esta circunferencia y este punto y esta circunferencia. Y acá tendría el ángulo beta prima. Y bueno, ¿y dónde va a estar el tercer punto del triángulo? En la intersección de esos dos lados. Bueno, borreo. En esta intersección va a estar el punto B'. O sea, no me queda otra que tiene que estar ahí. Ujú. Entonces acá trazo el punto B'. Y vamos a empezar a borrar todo lo que está de más. O sea, borro esta semirrecta y esta semirrecta y solamente me quedan los tres puntos, ¿no? Y los dos ángulos. Y ahora trazo el triángulo que está acá. Que si nos fijamos, después venimos acá a ángulos. Si yo presiono en ángulo y presiono un triángulo, fíjense que me da las amplitudes de todos los ángulos. O sea, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer acá. Fíjense que miden lo mismo. Ahora, que dos triángulos tengan los tres ángulos iguales no significa que los triángulos sean iguales. Tiene que tener por lo menos un lado igual. Entonces ahora vamos a medir los lados. Y este mide 5,3, 5,3. 5,5, 5,5, 8,3 y 8,3. Y o sea, son congruentes. O sea, solamente con esos dos datos. Perdón, con esos tres. Y bueno, y vamos a hacer lo siguiente. Quedan dos criterios más, que los vamos a ver mañana, así no los